Decir que la situación sociopolítica de España está pasando pues, por momentos muy convulsos. Soy consciente de que este programa de Sexto Continente no se escucha solamente en España, sino que también en otros muchos países hispanoamericanos. Y bueno, me vais a permitir que, hombre, como lo hacemos desde España, que preste una especial atención a lo que acontece aquí en esta nación que tantos llamáis madre patria. Es obvio también que nuestras crisis no son crisis locales, sino que estamos padeciendo males muy comunes. Sé que muchos que me estáis escuchando en otros lugares, los que me estáis escuchando pues en Venezuela o los que me estáis escuchando en Nicaragua, pues estaréis pensando, si nosotros esas situaciones que estáis viviendo las vivimos hace años y no hubiésemos supuesto a dónde íbamos a llegar, ¿no? Sí, creo que existe un peligro grave, el peligro de que cuando se hace una alianza entre democracia y relativismo ético, decía la encíclica Veritatis Splendor, publicada hace 30 años, una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto. A veces es más descarado y otras veces es más encubierto, pero una democracia sin valores acaba dando a luz un totalitarismo. En el último programa, ¿no? Pues quise denunciar la situación de inmoralidad en la que está entrando la política española, ¿no? Afirmé que el hecho de que unos políticos amnistíen a otros políticos, ¿no? que han cometido delitos a cambio de que estos les den sus votos y de que puedan seguir gobernando, pues es algo inmoral, ¿eh? Es utilizar, ¿no? los recursos legales, etcétera, pues de manera inmoral para perpetuarse en el poder. Y hoy quiero dar pues un paso más, porque es cierto que estamos viendo cómo las asociaciones de jueces, fiscales, el Consejo General del Poder Judicial desde luego, hay que decir que el mundo de la justicia se está uniendo en una unión, por cierto, inusual, que a veces vemos también división entre asociaciones judiciales, que si unos son progresistas, otros conservadores, ¿no? Y gracias a Dios estamos viendo que, dejando a un lado sensibilidades políticas, uniéndose en la afirmación de una verdad objetiva, pues todas estas asociaciones de jueces, fiscales y, como digo, también Consejo General del Poder Judicial, pues están alertando de la situación tan grave de este pacto entre el gobierno y un partido independentista catalán que permite, ¿no? Pues permite que el presidente de gobierno pueda continuar una legislatura más, pues comprometiendo para ello la separación de poderes. Entonces quisiera decir una palabra sobre que hay un valor moral muy grande que está tutelado en la separación de poderes. La separación de poderes es algo muy importante, esa separación entre el poder ejecutivo, entre el poder legislativo, es decir, el Parlamento y el poder judicial, es clave para poder evitar arbitrariedades, ¿no? Para matizarse, para no permitir un poder absoluto que sea una dictadura disfrazada de democracia. Es clave, ¿no? Y estamos viendo cómo pues vamos en un camino en el que al final el poder ejecutivo es el único poder. Ya habíamos visto, ¿no? Y en este programa habíamos denunciado pues cómo se está permitiendo que desde los poderes ejecutivos se estén nombrando según la sensibilidad política a los magistrados de los constitucionales, etcétera. Bueno, ¿por qué tienen que ser nombrados por el Ejecutivo? ¿Por qué no existe una fórmula en la que desde la propia, ¿no?, carrera judicial se acceda a esos cargos? ¿Por qué tienen que estar bajo el Ejecutivo? Y obviamente ahora se está dando pues un paso muy superior, ¿no? Cuando se habla claramente en este acuerdo que se ha tomado, en este acuerdo pues, se habla de un término inglés que no conocíamos, que es el lawfare, que el Poder Judicial
algunas de estas asociaciones a las que me he referido, pues han advertido de que es un puro chavismo, han dicho en un comunicado, que tiene el fin de acabar con la independencia judicial. Pues ese término, LUFER, permite, ¿no?, la constitución, pues dentro del Parlamento, de una serie de poner en marcha, pues una serie de resortes para vigilar a los jueces. O sea, es decir, supone, ¿no?, la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la supuesta presencia de situaciones de judicialización de la política, o sea, que los jueces no nos controlen a los políticos, ¿no? Claro, incluso con la consecuencia de que se pudieran dar responsabilidades contra los jueces, ¿no? Bueno, pero vamos, tomadas por el Ejecutivo, no por los jueces mismos, ¿no? Esto en la práctica supone una evidente intromisión en la independencia judicial y una clara quiebra, ¿no?, de la separación de poderes. En definitiva, existe un valor moral muy importante en la separación de poderes. Y vemos que vamos encaminados a que únicamente haya un poder, que incluso el poder que llamamos legislativo, es decir, el poder del Parlamento, no existe. O sea, el Parlamento en el fondo dice lo que haya dicho pues el gobierno y lo que haya dicho pues el responsable de los partidos de la oposición. Llegan allí los parlamentarios y no tienen voz propia. Cuando se llega al momento de votar algo, pues alguien incluso le suelen poner como de responsable para levantar la mano y decir en qué botón tienen que apretar. No hay ningún parlamentario que tenga una voz propia, no hay ni uno. Es como si el poder legislativo, como si el parlamentarismo hubiese terminado, porque exactamente los parlamentarios van a decir lo que les han dicho que digan. Nadie se va a salir de la foto fija. Es como haber terminado con el parlamentarismo. Es como si solo existiese un poder, que es el Ejecutivo. Si el Ejecutivo dice esto, dice esto. Si dice lo contrario, dice lo contrario. Que no nos quepa la menor duda que todos los diputados, ¿no?, cuando llegue el momento de pasar esto de cumplir con el requerimiento de que lo que ha decidido el gobierno y el señor Pedro Sánchez, cuando se pase por el requerimiento de ir al Parlamento, pondrán el dedo en el botón en donde se les ha dicho. Nadie se va a salir. Ojalá hubiese una libertad de conciencia, ¿no?, y se actuase con libertad de conciencia, pero no existe tal cosa. Por lo tanto, no creo que tenemos que subrayar este aspecto, y vuelvo a recordar lo que Veritatis Splendor, ¿no?, decía: una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto. En cualquier caso, saludamos, ¿no?, pues esta reacción que ha habido de jueces, fiscales, del Consejo General del Poder Judicial, el hecho de que las 4 asociaciones judiciales, que generalmente suelen estar divididas, la Asociación Profesional de Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco Victoria, Jueces por la Democracia, la Asociación Foro Judicial Independiente, todos ellos hayan emitido conjuntamente pues un comunicado poniendo, ¿no?, el dedo en la llaga en este ataque contra la división y la independencia de los poderes.